Muy pero muy buenos días, sean bienvenidos nuevamente a una justamente nueva edición de Todos a la Cueva. Mi nombre es Lautaro Pérez y estoy en esta mesa sentado in situ mientras Cristian Seculjusti, nuestro productor, se ríe bastante detrás de la pecera. Estoy con Emiliano Delucci. ¿Cómo dice que le va? Excelente, por el tiempo, sobre todo. ¿Sabes qué te iba a decir eso? Yo sabía que te iba a gustar el tiempo. Día nublado, que no nos da el sol, viste que el sol nos mata con la cámara. Parece muy iluminado. No hace falta tener el turbo. Es cierto. Pero está medio pegajoso, me parece. Y hay un poquito de humedad, me parece. Podría estar mejor, ¿no? Siempre podríamos estar mejor, exacto. Como dice. Pero bueno, lo peor ya pasó. Rodrigo Iturriza. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. ¿Cómo dice que le va? Muy bien, por suerte. Muy bien. La verdad que yo disfruto, siempre hablamos un poquito del clima al principio, viste como la charla de ascensores esta. Claro. Pero disfruté bastante esta semana porque sí, pues justamente bajó mucho la temperatura y está agradable. A la mañana está fresquito, pero no es como para morir, no te morís de frío. Se disfruta para viajar en Sarmiento que esté fresquito. Tal cual, tal cual. Y después, al mediodía sí, igual pica un poco el sol. Estuve rondando ahí por las afueras al mediodía en la semana y picaba un poco el sol, pero tranqui. Pero estamos bien. Estamos, como diría Cristian Seculjusti. Pero bueno, hoy tenemos varios temas. Vamos a estar hablando un poco sobre el quite, digamos, o la vuelta al trámite, podría decir, que realizó la Corte Suprema con respecto a los metrodelegados, en donde tienen que volver a tramitar la personalidad jurídica. Claro. Vamos a estar hablando un poco de eso. Seguramente hay una entrevista ahí que ya está programada. También vamos a estar hablando con María del Carmen Verdú, que es la titular de Correpi, sobre los últimos casos que veníamos, la doctrina Chocobar, ¿no? El asesinato de Facundo en Tucumán, más otros hechos particulares que fueron sucediendo durante todo este tiempo, y hablar un poco con ella, que son los que se dedican a estudiar un poco esto, los que son el índice, podría ser, de gatillo fácil, a ver si aumentó en este último tiempo, si se redujo y cómo anda todo eso. También vamos a estar hablando un poquito de economía. Sí, un poco de economía, lo que es suba del dólar, récord de venta de Banco Central para contener el dólar. Están pragmáticos los chicos. Sí, están prácticamente populistas, que hoy vamos a hablar de populismo. Exactamente. Están manejando el Banco Central con hay una tensión ahí entre la pata política, ¿no?, encarnada en Marcos Peña, y Sturzenegger en el Central, que si fuese por Sturzenegger dejaría el dólar a 35, que no le importa nada, pero se ve que ahí hay una tensión que muchos dicen que se tiene que resolver con un ministro de Economía fuerte, pero bueno, vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a dejarlo ahí. Y justamente nombraba al populismo, Emiliano, porque nos va a estar acompañando la doctora, nos va a visitar en el piso, la doctora en Ciencia Política e investigadora del CONICET, Paula Biglieri, que nos va a estar hablando. Ella es especialista en este tema y nos va a estar hablando a ver de qué es el populismo, qué entendemos nosotros como populismo, qué es lo que se habla. Normalmente los medios, ya todos sabemos que se habla mal, ¿no?, del populismo. Claro. ¿Y qué combaten los que combaten cuando hablan mal del populismo? Exactamente, pero cualquiera que ve en los medios, cuando tiene que decir algo malo de un gobierno, es porque es populista, ¿no? Cualquier medida política o económica, no, economía populista, claro, ¿viste? Sí. Como que cualquier cosa negativa es populista. Bueno, vamos a hablar entonces de qué es el populismo desde la ciencia, ¿no?, directamente. Así que también nos va a estar brindando nos va a embelecer los oídos el señor Rodrigo Iturriza con algún toquecito así internacional para contarnos. Sí, como siempre, todos los sábados damos una vuelta al mundo. En esta oportunidad vamos a dar una vuelta muy importante, algo cortita, acá al lado del hermano país de Brasil, con el asesinato de Mariel, un tema que es prácticamente un magnicidio y algo que no tiene antecedentes en la historia de Brasil. Así que bueno, nosotros yo creo que ya estamos como para arrancar, ¿no? Estamos para arrancar. Las redes, antes de que arranquemos del todo, recuerden que en Twitter nos pueden seguir como @todoscueva, también en Instagram como todoscueva, en Facebook nos pueden buscar como Todos a la Cueva, y acuérdense de suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos buscan obviamente Todos a la Cueva ahí en YouTube y subimos directamente todos los programas extracto por extracto. Y nos pueden ver en vivo en salasexa.com y en la aplicación Ustream, tanto como para Android y para Mac, ¿no? Claro, ¿Cómo es? ¿OS X el de Mac? Sí, para iPhone. Para iPhone. Sí. El que tiene la posibilidad de tener un iPhone también. A esta altura de la vida, claro. Claro, exactamente. Así que bueno, nosotros entonces arrancamos por acá. Estamos bajando
la inflación. El año pasado fue más baja que en el 2016 y este año será más baja que el 2017. El año que viene también seguirá bajando y será más baja que este año y así se seguirá manteniendo el camino de reducción y eliminación de la inflación de la ecuación económica argentina. Estamos haciéndolo sin atajos, con un tipo de cambio flotante por primera vez en nuestra historia y actualizando también un atraso que era necesario corregir de las tarifas de los servicios públicos. Pero seguimos confiando que la tendencia es clara y que la inflación seguirá bajando. El déficit comercial el año pasado fue del 1.4 del PBI, más alto que los últimos años, es cierto, pero ni por cerca el más alto de la historia. El año con más superávit comercial, por ejemplo, fue el año 2002, que al mismo tiempo fue uno de los peores años de nuestra historia económica. Pero no hay una avalancha de importaciones. Ese dato es también falso. Estamos en un nivel de importaciones inferior al 2011, 2012 y 2013. No nos debe asustar el crecimiento de las importaciones si centralmente son de bienes de capital para que nuestras empresas crezcan, inviertan y sean más competitivas. Bueno, y escuchamos entonces al jefe de gabinete Marcos Peña brindando la información durante la sesión en el Congreso, donde obviamente tiene que brindarla ante las cámaras. Y uno de los datos que nombró varios datos, ¿no? Dijo por un lado que la inflación viene bajando, lo cual es verdad eso, pero siempre está el pero, ¿no? En donde venimos de un año 2016 en donde la inflación estuvo alrededor del 40%, dependiendo qué estimación. El gobierno dice que está alrededor del 38%, las consultoras privadas alrededor del 41-42%. Ahora, si se toma a los deciles más bajos, en general, la inflación llega hasta casi el 47-48%, claro, porque siempre el impacto en comida es mayor que en los otros bienes. Pero sí estuvo diciendo varias cosas, digamos, en general, lo que escuchamos en el extracto es cierto, salvo un detalle. Él dice que, diciendo como que el déficit en balanza comercial es como un detalle, ¿no? Y tira el dedo. Bueno, en el 2002 hubo superávit, claro, histórico de balanza comercial. Está perfecto, bueno, pero ahora tenemos 8.471 millones de déficit de balanza comercial y es récord en la historia de la Argentina, obviamente, en términos nominales, ¿no? Aparte, recordemos que es un año de excepción el 2002, es un año que no hay consumo interno, había mucha gente que ni siquiera llegaba a comer todos los días. ¿Quién va a comprar un producto en ese momento? Entonces, y los que exportaban se la quedaban. ¿Qué industria había? Había un pequeño repunte de precios de commodities, un mercado interno inexistente, un país que estaba al borde del colapso, y bueno, sí, ahí no había consumo y no había importaciones porque no había quien vendérsela, por supuesto. Tal cual. A mí me llamó la atención, quiero agregar esto de Marcos Peña, que dice, bueno, no hay que tenerle miedo a las importaciones si son de bienes de capital. Cosa que es cierto, cuando un país intenta un proyecto de desarrollo, lo que le va a pasar es que los primeros años va a tener que endeudarse para importar maquinaria, hasta que después la industria esa madure y le permita exportar bienes de alto valor agregado. El problema es que eso no se ve claro ni... Es el crecimiento invisible. Por ahí es el crecimiento invisible porque si vos te fijas, lo que se importa es comida, se importan frutas, se importan verduras, se importa carne de cerdo. Todas las economías regionales se están quejando de esto. Claro. Y por otra parte el gobierno dice que los puestos que vaya perdiendo la industria los tiene que ir absorbiendo el turismo. No lo dijo Marcos Peña, pero es un planteo de acá. Es el planteo de acá. Tal cual, era lo que estaba pensando. De acá a 2019 el turismo tiene que absorber 30% más de empleo. Y bueno, ¿y cómo puede ser que si vos importás bienes de capital, después la salida es que el que se va de la industria lo tome el turismo? Claro, tal cual. Aparte, ahí, perdón que te interrumpa, sí, Rodri. Aparte, ahí hay un problema fundamental, yo creo, porque tenemos en este momento también una de las principales pérdidas, si se quiere, con respecto a la balanza comercial, también por el turismo, porque obviamente no viene tanto turismo, viene mucho turista extranjero, pero se va mucho turista argentino, y si se va mucho turista argentino, se va muchos dólares. Claro. Y lo que plantea el gobierno es subir de acá a 2019 la cantidad de turistas argentinos y la cantidad de turistas extranjeros. Ahora, si se sigue más o menos en la misma proporción, vamos a seguir perdiendo dólares por ahí. Claro, yo supongo que se intentará justificar motivar el turismo interno para los argentinos y subir el turismo extranjero, cosa que está perfecto de equilibrar la balanza turística, pero es un poco infantil o un poco fuera de la realidad estimar que vos podés vaciar la industria y que después el turismo te tome todos esos puestos y con salarios altos y que aparte, permitan no por despreciar
las personas, digamos, que trabajan mediante, digamos, el turismo y eso, pero no es el mismo valor agregado que genera la persona. Y no son los mismos salarios tampoco. Tal cual, dentro del turismo que dentro de una empresa, digamos, claro, dentro de una industria. Y el otro asunto es que si vos cruzas esta idea de que tenemos más importaciones por bien de capital y te aumenta el trabajo informal en términos estadísticos, vos no está, o sea, no sé para qué están importando esos bienes de capital porque no se traduce en empleo ni tampoco en empleo registrado. Y el otro asunto es con respecto a la inflación. Si nosotros tenemos una inflación que golpea más a los pobres porque repercute más en términos de alimentos, la Argentina es un país competitivo en la producción de alimentos. Entonces, ¿por dónde es que se va ese costo? ¿No? A los sindicatos los mantienen aplacados con las uvas, con los techos de paritaria. Somos un país competitivo en la producción de alimentos y tenemos récord de fuga de capitales. Está claro, la inflación también es un ¿cómo se llama? Una cristalización de la fuga de capitales de las grandes empresas alimenticias y agropecuarias que se llevan la plata al exterior. Son todos dólares que dejan de estar en la economía. Claro. Tal cual, y uno de los mensajes, esta semana estuvo Expo Agro en San Nicolás y estuvo hablando María Eugenia Vidal y también estuvo, el presidente dando algunas notas, por decirlo de una manera. Y una de las cosas fundamentales que estuvimos hablando la semana pasada, pero durante esta semana también siguen los chispazos con la UIA. Dicen que el lunes o martes sale un comunicado de la UIA un poco más crispado, ¿no? Volviendo a la crispación anterior, crispado con respecto al gobierno. Pero que Macri, ¿qué le dijo a los del campo? Ustedes no me fallaron. Claro mensaje a la UIA, ¿no? Que les dijo que eran unos vagos, que no invertían. Era difícil fallarle, ¿no? Sí, con claro, todas las con ventajas todo lo que le dio. Si le fallaban era demasiado. No, es más, no tuvieron que hacer nada, solamente sacar la plata al exterior. Por eso no le fallaron. Y también otra de las cosas que dijo Vidal fue que los vamos a estar acompañando, porque estamos en un proceso de sequía que ya el gobierno y tanto los sectores del campo están avisando que a futuro va a impactar esto dentro del PBI porque van a poder exportar menos cantidad, ¿no? Por la sequía. Que yo escuché un poco el discurso. Y dijo que los van a estar ayudando y todo esto, acompañándolos. ¿Cómo los acompañando durante las inundaciones? No sé, hay algunos que ahí no estaban muy contentos durante las inundaciones, pero pongámosles que era así. Si el campo crece, crece el país, dijo Vidal. Cosa que es parcialmente cierta, ¿no? El campo es muy importante. Si uno ve lo que exporta Argentina, el 50% de las exportaciones o más son agropecuarias. Pero para que crezca el país junto con el campo, tiene que haber políticas de distribución de ese ingreso. Si al campo le va muy bien y la plata no se distribuye, crece el campo solo y el país no crece. Cosa que pasó durante la mayoría de las décadas de nuestra historia, es lo que ha pasado, salvo gobiernos particulares. Claro. Pero bueno, seguimos escuchando entonces ahora las repercusiones a lo que dijo Marcos Peña. El gobierno intenta insistir con algunos datos parciales que indicarían que la economía va bien, pero para las grandes mayorías no va bien la cosa. Cada vez se está en peores condiciones. Creo que hay una intención del gobierno de esconder esta realidad. Es decir, no hablan de que baja la pobreza, pero no dicen que aumentaron 400.000 indigentes en Argentina. Nosotros le consultamos sobre el poder adquisitivo del salario, ya que él había manifestado que se estaba recuperando, que se había recuperado, y nosotros, ante nuestra pregunta, tuvo que reconocer que no, que en realidad hubo una pérdida entre 2016 y 2017 del salario y que no se ha recuperado. Yo le pregunté por qué no nos decían cuántos empleados tenía la intervención del SOMU, por qué no nos decían cómo reparten la plata entre los municipios para que recojan los residuos, porque tienen un nivel de arbitrariedad muy grande en eso, pero no contestaron. Yo le pedí que contestara por qué dicen que no saben nada de la venta de las acciones del Estado de Transener. El Estado está a punto de dejar en manos privadas toda la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica en la Argentina. Es un tema muy importante. Ahí escuchábamos entonces nomás primero a Del Caño comentar una realidad que, según los índices, por lo menos que maneja el INDEC, el nuevo INDEC, ¿no? Por parte del gobierno, la pobreza bajó alrededor de 1%, pero la indigencia subió. Ahora, lo que dicen desde algunos sectores, digamos, estadísticos, es que el pobre de ahora no es el mismo pobre, digamos, que hace 2 años atrás, en el sentido de que le va a costar mucho más salir de la pobreza hoy que lo que le costaba por ahí en 2015. Igualmente, entendemos que hay un gran porcentaje de pobreza dentro de la Argentina y que el índice de indigencia hoy se ubica alrededor del 6,4%.
Pero bueno, nosotros entonces cambiamos un poco el eje de la discusión y nos vamos a la discusión con respecto a Metro Delegado. Mientras me dice Wally, estira, y sí, le estiramos con el señor Emiliano Delucci y Economía. Bueno, le estiramos un poco ahí a Wally, que está como pulpo con los teléfonos. Bueno, en el panorama económico nos visitó Christine Lagarde, que es la titular del Fondo Monetario Internacional. Nuestra experiencia es que cuando empieza a venir esta gente, las cosas no van a ir del todo bien. Es la experiencia histórica. Nos reímos para no llorar. Puede que esta vez sea diferente, pero es bastante difícil. De hecho, en el FMI dijeron que había que apretar un poco más, que ajustar un poco más. Felicitaron al gobierno, digamos, en materia de gradualismo. Lo felicitaron en materia de gradualismo porque supuestamente evita el que el costo social sea tan grande. Bueno, pero disculpa que te interrumpa entonces, porque estamos con Roberto Peñanelli, secretario de Metro Delegados. Roberto, buenos días. Lautaro Pérez, Emiliano Delucci y Rodrigo Iturriza desde Todos a la Cueva te saludan. Hola, Lautaro. Escúchame, si podés dar más retorno, te escucho muy, pero muy bajo. A ver si le podemos, ahí nos escuchas mejor con el retorno. Sí, está subiendo un poco. Perfecto. Bueno, Roberto, nosotros estuvimos hablando brevemente, recién inicia el programa, sobre esta decisión de la Corte Suprema en donde les pide que se vuelva a tramitar lo que es la personería jurídica que en su momento, mediados o fines de noviembre de 2015, les había brindado el ex ministro de Trabajo Tomada. ¿Cuáles son, digamos, cómo ven este avance de la justicia sobre ustedes? A ver, te corrijo un poco. En verdad estaba hablando del trámite de personalidad gremial, claro, no jurídica. Perdón, sí. Terminado. Y segundo, no dice que hagamos el trámite de vuelta, dice que continuemos el trámite. Pero usted... Sí. Lo que dice, y no el fallo de la Corte, sino de la Cámara. La Corte lo que hace es hacerse los boludos. Es decir, dice, no vamos a tratar el tema, porque no es un caso terminado, porque la Cámara, en un fallo absolutamente contra la libertad sindical, dice, en parte del fallo, dice que en caso de que el sindicato con personalidad gremial no se presente a la compulsa, es decir, no se presente a cotejar que sigue manteniendo la mayoría, que es lo que hizo la UTA, como no la tiene, no se presentó 3 veces, no le hace, eso no implica que pierda la personalidad. Es una aberración porque vos con solamente el hecho de no presentarte nunca perdés. Claro. ¿No? Ostentás toda la vida. Es como si fuera un campeón que nunca se presenta a pelear, entonces va a ser campeón toda la vida. No hay forma de que nadie le gane el título, ¿no? Eso es lo que dice el fallo de la Corte. Es el fallo, de la Cámara, y la Corte se niega a intervenir. Que le dice, vaya al Ministerio y sigan pidiendo compulsa, que si algún día se presenta la UTA, si no se presenta, no pierde la personalidad. Es una cosa terrible, porque destruye, liquida toda posibilidad de libertad sindical en la Argentina, ¿no? Porque ya en la Argentina es bastante difícil, es muy retaseada la libertad sindical. Este era el único aspecto de libertad sindical que había, era y es muy engorroso. La gente que a nosotros nos llevó casi 6 años resolverlo, encima tampoco es válido. El fallo de la Corte tiene un tinte político, porque la fallo de la Corte que dice, deja el otro fallo, se hace los boludos, dice no vamos a discutir el tema, pero no porque es una decisión política hacer eso. Y tiene que ver, a nuestro entender, con una Corte que tiene una mayoría hoy en día adicta al gobierno y que es utilizada esa mayoría para implementar políticas o fallos judiciales que son los que quiere el gobierno. Entonces, de esta manera, lo que intentan es amedrentarnos a los sindicatos, en este caso a nosotros, que veníamos denunciando, por ejemplo, en la última semana, la compra de trenes a Madrid, que eran chatarra, una compra ilegal, que encima lo trajeron con un material cancerígeno y lo hicieron circular durante 5 años por la ciudad de Buenos Aires. De esta manera lo que intentan es que nos callemos y aparte premiar
a los que hacen los deberes que quiere el gobierno, como en el caso de la UTA, que había firmado esta misma semana una paritaria del tipo modelo que quiere el gobierno, una paritaria del 15%, no importando la pérdida de los trabajadores de los colectivos, ¿no? La pérdida salarial ni el empeoramiento de sus condiciones de vida. Nosotros entendemos este fallo, o mejor dicho, esta actitud de la Corte en este marco, en una Corte que se adicta al Poder Ejecutivo, que viene fallando todo lo que quiere el gobierno con la nueva mayoría, una Corte hecha por DNU, y que este fallo es para tratar de amedrentarnos a nosotros y de premiar a los que en forma obsecuente con el gobierno se oponen, o mejor dicho, no cumplen con su función de dirigentes sindicales, sino traicionan a sus compañeros. Comprendo, Roberto. Una consulta. Uno de los caballitos de batalla que utiliza tanto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digamos, de parte de Rodríguez Larreta, como algunos sectores del Ministerio de Trabajo de Triaca, es que la UTA, que está comandada por Roberto Carlos Fernández, que hoy entendemos que está bastante cerca del gobierno, inclusive en 2015 salió a apoyarlo antes del balotaje, uno de los caballitos de batalla es que dicen que ustedes no tienen tantos delegados como tiene la UTA dentro del subte. ¿Esto es así? ¿Esto es verdad? No, primero, nosotros tenemos más delegados porque no porque tengamos más gente o menos gente, sino tenemos más delegados porque nosotros entendemos de que tenemos que ampliar, hemos entendido que hay que ampliar la capacidad de representación. Tenemos 86 delegados en el subte. Pero el tema es, no se miden los delegados, se miden los afiliados. Nosotros sobre 4.000 trabajadores, en el momento de la compulsa había 3.500 trabajadores, nosotros teníamos 2.500 afiliados. Y no todos están afiliados a algún sindicato. Nosotros consideramos que la UTA no llega a los 1.000 afiliados, 800, 600 afiliados. Creemos que está a la UTA. Claro, entonces, en base a representación, ustedes serían bastante más representativos que lo que es la UTA, entonces. Pero yo aparte, digo, nosotros estamos dispuestos a demostrarlo en cualquier momento. De hecho, nosotros nos presentamos en todas las audiencias que convocó el Ministerio de Trabajo, digo, porque no es que la nosotros tuvimos 7 años para conseguir la personalidad. Es decir, pedíamos cotejar. Hola, Roberto, ¿me escucha? ¿Me escucha, Roberto? Cuando ya no le quedaban más recursos, estaba la fecha para presentar los afiliados de cada uno, la UTA no se presentó 3 veces. Digo, para que entienda cualquier oyente, es como si el partido el otro día, la final de la Supercopa, ¿no? Uno de los 2 equipos no hubiera entrado a la cancha, te dice, no voy a salir a jugar. El campeón es el otro, eso dice la ley. Acá es lo mismo, si vos no te presentás a cotejar la cantidad de afiliados, el que se queda con la personalidad es el que se presenta, si hay uno que no se presenta. Pierde los derechos, digo, no solamente es una cuestión de sentido común, sino que aparte es jurisprudencia, la justicia es así, si uno no ejerce sus derechos, los pierde. Esto es así. Y esto dice la ley. Hubo 3 audiencias, es como si el partido de Mendoza el otro día, River no hubiera entrado a la cancha y había dicho no, entonces lo suspendemos y le damos otra posibilidad. ¿Cuándo querés? Bueno, claro, dentro de 4 meses convocamos otro partido. Tampoco se presenta y volvemos a convocar a otro y en ninguno el campeón Boca. Si el otro se presenta, no, ninguno del campeón. Bueno, acá hubo 3. A la tercera vez, obviamente, el Ministerio de Trabajo dijo, bueno, usted no se presenta, la personalidad del otro. No se presentan porque saben que son minoría. Pero no solamente lo sabe la UTA, lo sabe todo el mundo que camina por la calle. Digo, si estamos hablando de esto en este programa, con vos, es porque en la Argentina nadie duda, ni los cortesanos, ni la Cámara que falló en contra, nadie tiene ninguna duda de que los representantes mayoritarios, lejos mayoritariamente, de los trabajadores del subte, es nuestro sindicato y no la UTA. Por eso suena tan escandaloso, porque todo el mundo lo sabe. Es una verdad a 1000 voces, pero aparte no hemos tenido nunca ningún problema en demostrarlo de las diferentes formas que nos lo pidan.
La ley pide que sea a través de los afiliados. La que no quiere hacer eso, la que nunca lo quiere hacer, es la UTA. Tal cual, Roberto. Bueno, le agradecemos entonces estos minutos que compartió con nosotros. No, de eso es ustedes. Hasta luego y que tengan buenas tardes. Escuchamos entonces nomás a Roberto Pianelli, líder del sindicato de Metrodelegados. Nosotros ahora continuamos con Rodri. ¿Querés meter algún tema ahí de internacional? Sí. Yo creo que, bueno, es un corte un poco abrupto, digamos, pero como ustedes saben, en el mundo y en la región, las fuerzas populares están muy tensionadas por las distintas dinámicas de Estado, digamos, y acá en Brasil, bueno, como todos sabrán, el pasado 14 de marzo, la concejal Marielle Franco fue asesinada, fue acribillada en la ciudad de Río de Janeiro en el contexto de la militarización decretada por el presidente de facto Michel Temer en Brasil, que fue, digamos, un suceso que conmocionó no solamente a Brasil, sino a todo el mundo, y se sucedieron una cierta cantidad de movilizaciones en las ciudades más importantes del hermano país. Como para poner un poco en contexto, Marielle era defensora de los derechos humanos en general, pero específicamente centrada en las mujeres, en la población negra, en los ciudadanos de las favelas y de la comunidad LGTBI. Ella nació y fue criada en una de las favelas más peligrosas, más violentas de Río de Janeiro, la favela Maré, y tiene una hija de 19 años, y se había graduado de socióloga y había hecho una maestría en administración pública. Muchos se pusieron a debatir en torno a quiénes fueron los responsables, cuál es la orientación política y demás. Hay una cierta cantidad de hechos que fueron claves como para entender qué pasó con Marielle. A Marielle, bueno, y a su conductor lo asesinan en realidad. Ella iba con su conductor, venía de una actividad de empoderamiento de mujeres negras. La única que sobrevivió fue su asesora de prensa. Y a ellos, digamos, los hackean 2 autos. Uno que le venía siguiendo, los movimientos, y otro del cual disparan 13 tiros. 9 tienen impacto, 5 en el conductor, 4 en Marielle, muerte instantánea. Y, digamos, una de las cosas fundamentales es que Marielle desde siempre fue una militante en contra de la violencia, principalmente de las fuerzas policiales dentro de las favelas, y hoy se dio cuenta de que las balas eran de propiedad de la policía militar de Río de Janeiro. Entonces hay una cierta cantidad de hechos, entonces ahora empiezan a decir, no, bueno, pero las balas fueron robadas por paramilitares, narcotraficantes, etcétera, que en teoría empezaron a crecer después de los Juegos Olímpicos de 2016 por toda una cuestión que tiene que ver con oferta y demanda en términos de drogas. Pero el asunto acá es que ese atentado, digamos, contra Marielle, es un atentado contra las fuerzas militantes, ¿no? Porque Marielle tiene una historia muy reconocida, una trayectoria muy reconocida. En el año 2016 ella es concejal, ¿sí? O era concejal en el año 2016, perdón que les lea, pero no me quiero equivocar con nada, porque esto es un tema muy, muy importante. Fue electa concejal como la 5ª concejal más votada de Río de Janeiro, y en el año de la militarización de Río, ella empezó a formar parte de la comisión que iba a hacer el seguimiento de la militarización, y a partir de su cuenta de Twitter y otros medios empezó a hacer una cierta cantidad de denuncias de abusos de la policía militar. Por ejemplo, el día 10 de marzo ella tuiteó: el 41º Batallón de la Policía Militar está aterrorizando violentamente a los habitantes de Acari, otra favela. Es algo que ocurre siempre y con la intervención es peor, ¿sí? Por ejemplo, la otra cosa que decía Marielle en torno a la militarización. Siempre se decía, o se dice en estos días, digamos, que los chicos que mueren, las personas que mueren en las favelas, mueren en enfrentamientos entre los narcos y las fuerzas militares. Ahora, cuando van a buscar los cuerpos, en realidad los cuerpos tienen tiros en la espalda. Digamos, eso da cuenta de que la gente estaba escapando de la balacera, en su enorme mayoría, digamos. Entonces, lo que Marielle estaba haciendo era dar cuenta de una cierta cantidad de elementos, digamos, concretos acerca de cómo se estaba desenvolviendo la intervención militar en Río de Janeiro, que esto, digamos, no se da en un contexto, ¿cómo se llama? En un contexto que no tiene nada que ver con la presidencia de Temer ni con lo que pasó en el último tiempo en Brasil. Se da un contexto de criminalización de la protesta, de criminalización de las fuerzas populares, de criminalización de la pobreza, y además en un contexto
que nosotros venimos de una repolitización muy fuerte en nuestros países de la región, especialmente en Argentina, Ecuador, Bolivia, Brasil, digamos, y está directamente orientado a, digamos, desincentivar la militancia política o la politización de ciertos sectores subalternos, digamos. Sí, también es claro, ¿no?, que ante estos planteos económicos, tanto de Temer como de Macri, Temer quizás fue un poco más allá, que se trata de, bueno, distribución del ingreso regresiva, aumento de la pobreza, aumento de la indigencia. El bloque pasado dijimos que si bien la pobreza había bajado, según la UCA, la indigencia seguía alta. A un porcentaje de la población que se mantiene en esas condiciones, estos gobiernos lo que eligen es el lado de la represión. Vos me dijiste lo de los tiros en la espalda. Ayer Patricia Bullrich dijo que si un delincuente recibía un tiro en la espalda, ni siquiera un delincuente porque ni siquiera se sabe si el chico había robado algo o no, sí, que si el tiro era recibido en la espalda o de frente era un tema accesorio. Un detalle. O sea, era un detalle. Como que hay una libertad para la fuerza de seguridad, claro, que es cada vez más preocupante. Que primero comienza con los sectores más bajos, después cuando le das rienda suelta a la policía, ya puede derivar para cualquier lado. Tal cual, y esto vuelve a traer la discusión sobre la mesa en torno a la responsabilidad de los militares sobre la seguridad interna de nuestros países, digamos. Es una cosa que nosotros pensábamos que estaba, digamos, bastante superada en el debate, de que los militares, las Fuerzas Armadas, no tenían por qué hacerse cargo de la seguridad interna, pero, digamos, en estos contextos de recrudecimiento de la violencia, de aumento de las desigualdades, digamos, más allá de todo lo que haya pasado, vuelve así muy naturalmente a decir, bueno, los militares vuelven a las calles, ¿no?, especialmente de Río de Janeiro, vuelven a las calles y hay, digamos, grandes sectores de la población que apoyan esto, y además acá hay algo muy importante con respecto a lo que pasa en Río de Janeiro. Si el motivo era, la militarización era para frenar el aumento de la violencia generada por grupos narcotraficantes y paramilitares, suponiendo que eso sea verdad, el motivo no invalida que esa intervención también sea condición de posibilidad para limitar los esfuerzos de organización de ciertos sectores que cada vez la están pasando peor con las políticas de Temer, digamos, y que no funcione como un mecanismo de amedrentamiento, perdón que no me sale la palabra, y digamos que oriente la acción de los actores que están en territorio, en la medida en que ellos saben que generando dinámicas de confianza, ¿sí?, de contacto entre ellos, digamos, esas son como las dos condiciones sociológicas, si se quiere, de la organización política. La confianza es muy importante. Si vos quebrás la cuestión de la confianza, ¿sí?, entre una y otra persona, porque en el territorio hay distintos actores que se dan bala, literalmente, entonces vos estás obturando las posibilidades de organización popular en los sectores más populosos, valga la redundancia, de Río de Janeiro, y además los que son más relegados. Y vale aclarar, digamos, que Mariel era pobre, negra, mujer, y se identificaba con el grupo LGTBI, digamos, ¿no? Entonces, hay ciertas cuestiones ahí que es ir y golpear en una cierta cantidad de sectores subalternos, y evitar su posible articulación. Así que muy claro. Nosotros ya nos toca cerrar, ¿no, Cristian? Bueno, nosotros vamos por acá entonces.